cumplimiento del tiempo fue, dice que Jesús, dice, nació de una mujer, creció en Nazaret, ¿verdad? Dice que vivió 30 años, pero en los 30 años el Espíritu Santo lo metió en el desierto. Y cuando salió en el desierto con el poder de Dios, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, quiero decirle algo, que hoy, en esta fecha, estemos aquí, no es casualidad. El tiempo se ha cumplido, ¿verdad? Tal vez uno pensará, no, pero falta las paredes, falta el techo, falta el piso, el agua caliente. Pero Dios dice, no, el tiempo se ha cumplido, amén. Y hoy estamos en este lugar y declaramos que Jesucristo se va a manifestar a través de la iglesia, amén. Y dice la Biblia, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del mal. Entonces todo lo que hubo en este lugar, ¿verdad?, va a tener que desaparecer. Y creemos, que este barrio va a ser bendecido, amén. ¿Sabía usted que cuando vinimos las primeras veces no había nada? Usted tiene como un ventanal acá, ¿verdad? Usted puede ver todo. No había casi nada. Pero desde que empezamos a construir aquí los fines de semana, la gente empezó a comprar tierras, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque cuando los hijos de Dios se manifiestan en un lugar, no importa qué tan seco, ¿verdad?, qué tan feo sea ese lugar, pero cuando los hijos de Dios se presentan, Dios trae la fructificación del lugar, amén. ¿Sabía usted que cuando los sacerdotes tenían que pasar para tomar Jericó, cuando Josué tenía que pasar a tomar Jericó, el Señor le dijo primeramente que pasen los sacerdotes? Y cuando los sacerdotes pisen, dice que el agua se va a abrir en dos y van a cruzar. ¿Qué es lo que estoy diciendo, verdad? Aquí no se trata de que es un solo sacerdote, sino que la iglesia de Jesucristo es el pueblo santo. El sacerdocio de Dios somos nosotros. Y cuando pisamos este lugar, le aseguro algo, las puertas del cielo se abren, las puertas se abren y todo lo que vino aquí a atar o a destruir se tiene que romper, amén. Esta no es la palabra, solamente quería comentarle de que somos el reino de Dios y que somos la extensión de ella, amén. Entonces uno diría, bueno, ¿qué es la extensión del reino? Por ejemplo, usted es de otro país y hay una embajada aquí, ¿verdad? Y sabe que hay embajadas que están buenas, porque supongamos que la Argentina tiene una embajada en Estados Unidos, ¿verdad? Qué bendición sería, ¿verdad? Porque es un lugar bueno. Pero ¿qué pasa si le toca, no sé, en la parte más pobre de África? Porque eso es una embajada, ¿verdad? Y muchas veces no se decide dónde ir. Se decide que en el lugar que estemos el reino se puede extender, amén. Y hoy estamos aquí y somos el reino de Dios, amén. Quiero compartirle el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 11. Si lo tiene me dice, no uso el celular porque hoy no trajimos el púlpito, ¿verdad? Iba a ser como una campaña, ¿verdad? Y tal vez usted va a decir, bueno, capaz que, no sé, venga familia, sean tocadas, pero también Dios va a tocar su vida, ¿amén? Dios tiene una palabra para usted en esta tarde, ¿amén? Dice así, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé su fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. Diga conmigo, naturaleza. Y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él, según su género, y vio Dios que era bueno, dice. Aquí la Escritura nos habla desde el comienzo que Dios, ¿verdad?, hizo que cada semilla produzca según su género. Y sabe que yo no soy tan fanático de las plantas, pero sí me gusta y muchas veces, ¿verdad?, ando ahí con los cactus, porque lo único que creció en mi casa fueron los cactus, ¿verdad? Después todos los otros se... Y cuando uno analiza, ¿verdad?, la semilla, uno diría que la semilla, ¿verdad?, no hay nada, o sea, no se ve nada. Pero hace un momento yo le venía preguntando a mis hijos y a mi esposa en el auto, le digo, cuando veo una semilla, ¿qué ves? Le dije, ¿verdad? ¿Qué ven ustedes? Y lo primero que me dijo mi esposa me dijo que en una semilla hay vida. Mi hijo me dice, la semilla viene de un fruto, dice, ¿verdad? Y están buenas esas cualidades porque es así, ¿verdad? Nosotros venimos de una semilla. El árbol que vemos, todo lo que crece viene de una semilla. ¿Y sabía usted que en la semilla ya está destinado lo que va a ser? Por ejemplo, usted va hoy a un vivero y compra una bolsita, no sé, de una manzana. Usted le dice, ¿no me vende una semilla de manzana?
Y capaz que le pregunte de qué color, ¿verdad? Verde o roja, ¿verdad? Porque hay diferentes colores y diferentes productos. Y usted puede ir a comprar una semilla y usted sabe que lo pone en un frasquito y usted le puede poner semilla de manzana, ¿verdad? Y usted cuando ve el frasco, usted va a saber que es una semilla de manzana. Y como nosotros ya estamos habituados, ¿verdad? A un árbol de manzana, ¿verdad? O algo que vemos, estamos habituados y podemos conocer o distinguir el fruto. Usted va a una verdulería y usted va a encontrar manzanas chiquitas, grandes, medianas, pero usted distingue, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy con esto, verdad? Que el reino de los cielos es lo mismo. Y que Dios ya ha puesto lo que vas a hacer en el final de los tiempos. Usted puede decir, bueno, yo sé que acá hay manzana, ¿verdad? O no sé, una semilla de naranja o lo que sea, pero usted sabe la terminación de lo que es esa semilla. Y mire lo que dice aquí, esto es increíble, ¿verdad? Porque el Señor dice en el versículo de Génesis que produzca según su género. O sea, una semilla nunca, una manzana nunca podría dar naranja, ¿verdad? Porque no es su género, o sea, no coordinaría jamás. Usted no va a sembrar, ¿verdad? La semilla de manzana, justamente lo que hablamos, esperando naranjas. No va a pasar, porque no es su género, ¿verdad? No puede producir algo que no sea su propio género. Ahora, para que una semilla o algo produzca, primeramente tiene que tener cualidades como ambiente, tierra, ¿verdad? Y cada uno tiene su forma de crecimiento, ¿verdad? Hay plantas de invierno, hay plantas de verano, de diferentes formas. A lo que yo voy que, por ejemplo, cuando usted, hay cosas, por ejemplo, esto lo sé por mi mamá, porque a mi mamá le encanta, ¿verdad?, guardar nylon para guardar su planta por la helada. No, porque la helada me los mata, ¿va a decir? ¿Y sabía usted que cada semilla tiene que crecer en una atmósfera específica? Porque si no, no puede crecer. Nuestro Señor Jesús nos enseña esto en Mateo capítulo 13. Dice que hay 4 tipos de tierra, ¿verdad? Está la tierra que está al lado de los pedregales, dice que no tiene profundidad. Está lo que está junto al camino, y después dice también que hay una buena tierra, dice, ¿verdad? La buena tierra es la que produce, usted lo sabe, 60, 30 y al 100 por 1, ¿amén? Entonces Jesús nos está explicando que hay semillas que nunca van a profundizar ni crecer según en el lugar que se encuentre, ¿verdad? Entonces uno diría, bueno, perfecto, yo entiendo todas estas cualidades. ¿Y sabía usted que nosotros, como en algún momento le dije, nosotros venimos de una semilla? ¿Y cómo nosotros podemos saber que venimos de una semilla? Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Es más, si usted estudia en el colegio la biología, hace un ratito la hermana Elisa me estaba enseñando de la biología, si no me equivoco, ¿verdad? Que si usted junta semen y un óvulo, dice, usted crea una semilla, dice, ¿verdad? Y nosotros todos venimos de una semilla. Mire lo que dice aquí, Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, fíjese que el versículo de Génesis decía que la semilla produce según su naturaleza. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios, mire muchachos, nosotros por naturaleza éramos hijos de desobediencia. O sea, nuestra naturaleza, ¿verdad?, estaba en contra de la voluntad de Dios. Pecaminosamente, ¿verdad?, vivíamos en nuestro deseo carnales, dice, ¿verdad? Ahora, cuando yo hablo de atmósfera, usted podría decir, bueno, que el entorno no importa, pero aunque usted no crea, el entorno sí importa. Porque usted puede hoy estar aquí en la casa del Señor, pero usted consume constantemente chismes, ¿verdad? Con gente que aborrece las cosas del Señor, con gente que lo único que quiere hacer es murmurar. Y aunque usted sea una buena semilla, pero el entorno puede hacer que usted no sea fructífero. Porque aunque usted no crea, nosotros podríamos, es como, no sé, una vez me pasó, cuando era más joven, fui a una iglesia, ¿verdad? Y subió un muchacho tocando el teclado con una camiseta de River, ¿verdad? Y el problema no está en que la camiseta de River sea mala o buena. El problema estaba en que aquí estamos en la congregación de los santos y yo no quiero demostrarme que si fui delincuente o si maté gente o si esto o aquello, ¿verdad? A mí no me interesa eso, ¿verdad? A mí me interesa que usted conozca a Cristo y pueda vivir la plenitud de Dios en su vida. Y entonces cuando yo veo esto, ¿verdad? Después en un momento de la reunión se charla y me dice, no, me dice la ministra, mi hijo es antirreligioso, dice. Entonces el entendimiento que ella daba era que una persona sea un rebelde, ¿verdad?, en la causa o en el lugar que está, que no entiende el lugar donde está, ¿verdad?, se lo tomaba como religioso.
Entonces uno se pregunta, ¿verdad? Dice, bueno, usted paga un colegio privado, ¿verdad? Que le pide un uniforme tal y usted le diga, no, mi hijo no es religioso, ¿verdad? Se va a ir con la camiseta de River. Seguramente en el colegio le van a traer una nota al padre, su hijo no puede venir de esta manera, porque el establecimiento demanda ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no comprendemos nuestro género y nuestra naturaleza, vienen las confusiones. Entonces, a las cosas que corresponden, bueno, no estoy hablando que la ropa sea santa, pura y buena. Estoy hablando del entorno, para dar un ejemplo, ¿verdad? En la que vivimos. Yo, por ejemplo, hoy le podría decir a mi hijo, mirá, hijo, si vos orás no te va a hacer nada. Andá, juntate con el que vos quieras, total no te van a afectar. Y tarde o temprano, un pensamiento, ¿verdad? Puede dañar la autoestima de mi hijo o de mi hija, ¿verdad? Y usted va a decir, no, pero ¿cómo un pensamiento puede dañar, verdad? Y yo le pregunto algo. Todo lo que hemos estudiado en el colegio en un momento, seguramente le habrán nombrado de un padre de la psicología llamado Freud, ¿verdad? Ahora fíjense esto, este hombre ya murió hace muchísimos años. Escribió libros y se convirtió en el padre de la psicología. Un pensamiento en la que rige nuestros estudios, nuestros colegios, nuestros, por decirlo así, profesionales. Pero ellos viven de un pensamiento de una persona que ya no existe. O sea, un pensamiento y un entorno de crecimiento puede regir tu naturaleza. Por eso es que hay muchas personas que dicen, yo no creo en Dios, yo soy ateo, yo esto, yo aquello, ¿verdad? Porque un pensamiento tal vez fue cultivado en su corazón en el entorno que tal vez él creció. Entonces, hoy en día usted me va a decir, no, yo cuando estudio en la universidad, los que han estudiado en la universidad, ¿verdad? Seguramente habrá tenido este conflicto, ¿verdad? Del pensamiento como el padre de la psicología. Y quiero decirle algo, muchas veces una idea puede regir la vida de las personas. Y aunque parecieran buenas las ideas, tal vez puedan ser equivocadas. Y muchas veces puede pasar años y va a ser como el frasquito que tenemos de manzana, ¿verdad? Si no se pone en el entorno que tendría que crecer, nunca vamos a ver el fruto. Y a mí algo que me sorprende de Jesús cuando dice que el reino de los cielos es como la levadura, dice, ¿verdad? Qué tremendo esto, porque Jesús usaba términos prácticos. Dice que la levadura se echaba en diferentes tipos de masa hasta que todo fue leudado, dice. Y esto es tremendo, ¿verdad? Porque Jesús compara la levadura en este contexto con el reino de los cielos. No la levadura de los fariseos, ¿verdad? Que era hipocresía, sino en este contexto está usando la harina y la levadura en el sentido de crecimiento. Y Jesús dijo que el reino de los cielos es como la levadura. Entonces, cuando uno entiende esto, significa que el reino de los cielos es una influencia. Porque dice que una vez que hubo leudado todo, dice que la masa creció. Y si nosotros somos la extensión del reino, ¿verdad? Y depende de la influencia que nosotros tengamos, ¿verdad? Es lo que también nosotros vamos a transmitir. Y hay algo que está bueno de las cosas que tienen fruto, ¿verdad? Es que cuando una semilla produce y da fruto, hay algo tremendo, que usted nunca jamás va a ver un árbol que se mueva de lugar o que agarre un fruto y vaya a su casa y se lo lleve. Esto es extraordinario, ¿verdad? Porque cuando usted ve un árbol que tiene fruto, el que se acerca al que tiene fruto es la persona. Siempre digo lo mismo, en la casa llamaba un árbol de mandarina que llega una época donde todos nos peleábamos por el árbol de mandarina. Yo me subo arriba al techo de mi hermana y empiezo a arrancar todo lo que más les pegó el sol, los que son más dulces, ¿verdad? Agarro las bolsas. Y esta es la perlita que le quiero dejar. Que cuando usted se mete en la tierra correcta, a crecer como Dios quiere que crezca, y va a producir ese fruto, que usted no tiene que andar corriendo atrás de la gente o atrás de personas, sino que el fruto que usted va a mostrar es que la gente se va a acercar a usted. Por eso es que cuando usted tiene identidad o personalidad, usted sabe lo que es, no importa en el entorno que está. ¿Sabía usted que cuando nosotros empezamos en este lugar, acá a la vuelta, acá al otro lado había un negocio? Y las primeras veces que veníamos éramos bastante, ¿verdad? Porque teníamos que hacer pozo del baño, ¿verdad? Pozos para la zapata. Y sabe que a mí me sorprendió una vecina, ¿verdad? Capaz que me está escuchando. Dijo, ¿sabes qué me sorprendí? Dice, de ustedes. Y yo le pregunto, ¿por qué se sorprendió? Porque nunca pensé que un domingo venga tanta gente a trabajar, ¿verdad? Ahora, fíjense esto, ¿no? ¿Qué es lo que ella vio? Ella vio, ¿verdad?, algo de fruto. Ella vio una pasión. Ella vio, ¿verdad?, una responsabilidad. No sé qué habrá visto específicamente.
pero quedó sorprendida. ¿A qué es lo que voy con esto? ¿Verdad? Que muchas veces hay personas que hacen tantas cosas, ¿verdad? Para agradar, para quedar bien, para hacer aquello. Pero lo único que tenemos que hacer para fructificar, florecer, ¿verdad? Y tener buenos frutos es estar en una buena tierra. Jesús dice esto en 2 Corintios 5:17. Jesús dijo, de modo, mire esto es tremendo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, será una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Pero hay algo que me gusta de este versículo. Dice que la única manera de ser una nueva naturaleza es estando en Cristo. No es al lado de una iglesia, no es al lado del pastor, no es al lado de los líderes, del hermano que ora lindo. Dice que la nueva naturaleza se va a manifestar estando en Cristo. Y con esto quería compartir una reflexión de Romanos 12, ¿verdad? Que habla de la transformación. Cuando hablamos de transformación podríamos hablar de una metamorfosis. Lo que está hablando el versículo de Romanos en el griego es metamorfosis, ¿verdad? ¿Sabía usted que el mejor ejemplo para la metamorfosis es una mariposa? Antes de ser mariposa llega a ser una oruga primeramente. ¿Y sabía usted que esa oruga se planta en una hoja y empieza a crecer de la hoja, ¿verdad? Porque es su alimento. Pero en un momento dado empieza a crecer y se convierte, ¿verdad? La oruga se toma un caparazón. Dentro de esa caparazón, antes de la transformación o la metamorfosis, esa oruga sufre cambios muy violentos en su cuerpo, adentro del caparazoncito, tiene un nombre. Y dice, ¿verdad? Lo que saben de esto dice que empieza a sufrir muchos cambios en su interior, ¿verdad? Como que tiene un sufrimiento, una guerra. Hasta que llega un punto, ¿verdad? Del final de la transformación, que cuanto más se alimentó de la hoja, se rompe, ¿verdad? Eso, y del disco crece la sala. ¿Por qué necesita la metamorfosis? ¿Por qué necesita la transformación esta mariposa? Para poder subir a otra dimensión, para que él pueda habitar en otro espacio. Porque en su defecto, cuando él era oruga, no podía volar, no podía, ¿verdad?, subir a otros territorios, otros dominios. ¿Y qué es lo que quiero decirle con esto? ¿Verdad? Que mientras que nosotros no entendamos que nuestro lugar es en Cristo, tal vez, ¿verdad?, no podamos vivir en las dimensiones que Dios tenga para nuestra vida. Tal vez, ¿verdad?, estemos 20 años y vivamos de la misma manera, de la misma forma, ¿verdad? Entonces usted va a decir, pero hace años que sufro con depresión, con falta de fe, con angustias, y no puedo fructificar, no puedo ver el reino de los cielos, no puedo ver la levadura del reino en mí, no puedo influenciar a nadie. Y esto es tremendo, ¿verdad? Porque la oruga tiene que sufrir, y muchas veces el creyente también le toca sufrir los cambios, le toca sufrir las penalidades, le toca sufrir estar en familias con conflictos, le toca sufrir en un trabajo, ¿verdad?, donde te tratan de aleluya, aunque piensa que, ¿verdad?, usted se tiene que bancar todo. Claro que nos toca sufrir la transformación, pero si no sufrimos esas penalidades, por decirlo así, nosotros no sufrimos las penalidades bíblicas que venía el león, ¿verdad?, y mataba a nuestros hijos, o nos acribillaban, o nos cortaban el cuello, o venía un rey malo que te agarraba, ¿verdad?, te mataba y te ponía los postes de luz para alumbrar la ciudad. Nuestras penalidades tal vez son que no llegas a fin de mes, tal vez tenés un trabajo difícil, no te pagan bien, tal vez tenés familias que están con problemas, enfermedades que tocaron tu cuerpo, pero tal vez no sufrimos las penalidades que sufrieron los que realmente vivieron el evangelio en los primeros tiempos. En nuestro tiempo diferente, en nuestro tiempo las redes sociales, ¿verdad?, la falsa doctrina, los falsos profetas, los falsos maestros. ¿Cuántas cosas es lo que el creyente sufre, verdad? Cuando usted quiere hacer las cosas, ¿verdad?, bíblicamente, y que venga otro, ¿verdad?, y que te quiera mezclar, ¿verdad?, las cosas que no son correctas. Y eso es lo que el creyente muchas veces sufre, ¿verdad?, como hijo de Dios. Y nos toca atravesar, nos toca sufrir, claro que sí. ¿Ve? Imagínense hoy en día, ¿no? Nos toca estar en una congregación donde todavía no está techado, pero
Pero eso es parte del Evangelio. Porque hay algo que la Biblia dice, que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y estos son para valientes, el Evangelio es para valientes. Una vez me acuerdo, mi hermano antes de fallecer, le gustaba mucho el agua sucia, ¿verdad? Estaba a tomar. Un día, ¿verdad? Se fue a mi casa, éramos muy jóvenes con mi esposa. Creo que mi hijo, es más, mi hijo creo que todavía no había nacido, mi esposa estaba embarazada. Viene mi hermano, estábamos comiendo y él creo que fue a comprar una cerveza, ¿verdad? Y yo medio que no estaba en contra, ¿verdad? Estaba un poco en contra de eso, pero bueno, la había aceptado. Y en un momento se levanta de la mesa y no sé qué dijo. Entonces mi esposa agarró, lo miró fijamente y le dijo, ¿sabes lo que te pasa a vos? Le dijo, vos sos un cobarde, le dijo. Así de una, ¿viste? Cuando el Espíritu Santo se te toma, ¿no? Y mi hermano abrió los ojos, encima que era ojón, abrió los ojos así, le brillaba, ¿verdad? Y le dijo, ¿cómo? Le dijo, sí, sos un cobarde, le dijo, porque el reino de los cielos es para los valientes, aquellos que se animan a ser diferentes. Viene el sábado, o la semana que venía, ¿verdad? Lo veo a mi hermano que viene a la casa del Señor, ¿verdad? Y Dios lo tocó a ese hombre, ¿verdad? Después, bueno, Dios lo llevó, lo partió. Pero lo que voy es que muchas veces, ¿verdad? El Evangelio es para los valientes, aquellos que se animan a quedarse en Cristo. Aquellos que dicen, estoy sufriendo dolores, ¿verdad? Pero yo sé que esto es necesario para la transformación. Sin dolor, sin crisis, no hay metamorfosis. No lo hay. Imagínense que la oruga se decía soltar, ¿verdad? De la planta. Deja de alimentarse y automáticamente se muere. Y miren lo que dice aquí en el libro de 2 de Pedro 1:4. Dice así: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjese que este versículo, en el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice. Ahora fíjese esto, que el que nos llama es Cristo, amén. Pero ¿para qué nos llamó Cristo? Y acá el versículo 4 nos lo dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, fíjese que Dios nos da promesas de eternidad, y en esa promesa, una de las promesas es que el Espíritu Santo viene a nuestra vida. A cada creyente viene el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Es la semilla que hace que empieza a crecer en nuestro interior en querer hacer la voluntad de Dios. Mientras que el Espíritu Santo no venga a nuestra vida, no va a haber conciencia de que estamos desagradando a Dios. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Nosotros podríamos vivir en cualquier entorno y no nos vamos a dar cuenta hasta que, por ejemplo, ¿verdad? Usted vive con una persona que es súper desordenada, ¿verdad? Y usted capaz que es reordenado. Entonces, la persona que vive desordenada totalmente todo el tiempo de su vida no se da cuenta, porque ya es un hábito que él tiene. Pero de repente entra en el lugar una persona que es súper ordenada y se encuentra y te dice, pero vos sos re desordenado, tenés acá, tenés allá. Y la persona, ¿verdad? Nunca se iba a dar cuenta que era desordenado porque ya era un hábito que tenía. Y de eso se trata muchas veces, ¿verdad? Que en nuestra vida hay muchos desórdenes mentales, ¿verdad? Almáticos. Y la única manera de darnos cuenta de que estamos desordenados es cuando viene el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos empieza a mostrar que estamos desordenados, ¿verdad? Y Él es el que nos empieza a guiar y nos ayuda a nosotros, ¿verdad? A poder labrar la tierra que Dios quiere que fructifiquemos. Sin el Espíritu Santo somos incapaces de ver a Dios. Somos incapaces de ver su gloria. Y no hablo específicamente de gloria que un paralítico se levante hoy. Hablo de que cuando una persona viene a Cristo, como muchos testimonios hay, que le encantaba el alcohol, le encantaba la mentira, le encantaba las drogas, pero cuando se encuentra con Cristo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo lo empieza a ordenar, hay una transformación, hay un cambio. Por eso es que sufrimos muchas veces.
Yo me imagino que los que estamos aquí, creo que ninguno se convirtió en una mariposa todavía para estar en la dimensión con el reino de los cielos. Todavía somos feitos, estamos como orugas todavía. Estamos sufriendo. Por eso que hay personas que todavía les cuesta dejar de mentir. Les cuesta dejar de ser pleitero, ¿verdad? Peleador. Es verdad que hay gente que le encanta discutir, sube al tren, ¿verdad? ¿Qué hace yo? Esa es mi silla. ¿Verdad? Pasa. Porque eso está en la naturaleza. Acuérdense que lo hemos recibido de nuestros padres. Y cómo nosotros cambiamos en la naturaleza es algo tan sencillo en la ley de siembra y cosecha, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hoy empecemos a sembrar en nuestra vida, dice la Biblia, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces uno diría, es tan difícil el evangelio. No, el evangelio es fácil, nosotros lo hemos complicado. La religión lo complicó, ¿verdad? Las personas lo han complicado, pero el evangelio es sencillo. El evangelio, ¿verdad?, es sencillamente decir, yo miro a Cristo, ¿verdad?, y camino como Él. Entonces, de alguna manera, su caminar y la ayuda del Espíritu Santo va a manifestar a Cristo en mí. Porque el fruto en sí no es que la gente me aplauda a mí. El fruto es que te vean en Cristo. Que la gente vea a Cristo en usted. Que la gente nuestra familia, ¿verdad?, pueda decir, wow, mira, yo conozco a este tipo, era rebelde, ¿verdad? Pero hay algo que pasó, fue transformado, fue cambiado. Y ahí nadie podría decir, sí, no, yo soy así, cada mañana me levanto a meditar en mi vida, ¿verdad? No, es el Espíritu Santo que nos empezó a dar la fuerza para cambiar. Por eso le vuelvo a decir lo mismo, es importante el entorno. Hay personas que dicen, no, ¿para qué voy a la iglesia? Veo que hay personas que les gusta juntarse con los creyentes, por ejemplo.